estoy seguro que esto te va a hacer sentir mucho mejor si eres una persona que se está iniciando en la exposición, tanto YouTube como otras redes sociales. Tenía preparado el guión para un vídeo muy diferente sobre educación financiera, pero siento que debo aprovechar mis comienzos en YouTube y la exposición en otras redes para contarte qué se siente, lo que conlleva y todos los problemas y beneficios que van surgiendo sobre la marcha, en tiempo real básicamente. Siguiendo una línea temporal, el primer punto debe ser tranquilizador, porque si has llegado hasta aquí, significa que o bien quieres exponerte, o ya lo estás haciendo, o como poco te lo estás planteando. Entonces, esto último ya merece ser reconocido, porque todos los que estamos en este proceso sabemos las dificultades o los problemas que conllevan, tanto que si los amigos, la familia, que si lo que opinen, lo que puedan hacer en consecuencia a los vídeos o ver simplemente tu cara en un sitio, y solamente ya posicionarte por encima de eso, decir, valorarte a ti por encima de todos esos posibles juicios que puede hacer la gente, es de reconocer por lo menos. Si te das cuenta, la gran mayoría de la gente no lo hace. Es por esto mismo que se siente como algo muy extraño, como algo que da hasta miedo o que nos puede causar un rechazo bastante importante. Entonces quédate con que solamente con que te estés planteando empezar, significa que estás batallando contra toda esta clase de juicios, tanto sociales, como te digo, como en tu propio círculo. Si encima ya has empezado o lo estás haciendo, vamos, ya es de llevarte todo el reconocimiento del mundo. Si lo pensamos un poco, ese miedo a la exposición social, ya sea en redes sociales o forma pública, si bien puede parecer que el miedo a la exposición pública, sea en redes sociales o en público físico, como sea una exposición que tengas que hacer en clase o un teatro que quieras dar una charla, sea un miedo que aparentemente puede ser irracional, y aunque realmente lo sea, yo creo que tiene un origen natural. De hecho, no debemos odiar este miedo, sino que debemos agradecerlo. O sea, piensa que gracias a este miedo, gracias a esa barrera inicial, mucha gente no se atreve a iniciarse en esto. O sea, te está diferenciando al final. O sea, ese miedo que a todo el mundo le echa para atrás, a ti te está diferenciando, te está haciendo diferente. Porque tú eres de los que al enfrentarse a ese miedo ha conseguido ganarlo, ha conseguido vencerlo y ha conseguido hacer lo que quiere. Entonces, no lo entiendas como algo negativo, sino como, aunque esté de momento y siga presente durante un largo tiempo, entiéndelo como una herramienta que te distingue de los demás. Al final, si te estás exponiendo en redes, sea cual sea tu tipo de contenido o lo que quieras alcanzar, el objetivo final debe ser diferenciarte entre incluso la gente de tu propio gremio, del propio ámbito del que quieras hablar. Te vas a tener que diferenciar de ellos para destacar por encima. Entonces, no es ego, es saber lo que vale uno mismo y mostrarlo. Si tú realmente sabes comunicarlo y la gente lee en ti una naturalidad, una transparencia, te vas a posicionar de forma natural al final, cabe la redundancia, por encima de ello. No lo veas como algo negativo, es de hecho la naturaleza. Al final, si quieres estar y quieres destacar en un mundo donde hay, en un ámbito donde hay un montón de gente haciendo lo mismo que tú, pues tendrás que estar por encima de ellos si quieres tener algún tipo de éxito en el campo o en el ámbito que sea. El segundo punto va muy de la mano con el anterior, y es que debemos usar este miedo. Hay una frase que es del instructor Pelayo, del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, que decía que cuando él se enfrentaba a una situación en la que había un miedo, y ese miedo era persistente, o sea, no podía evadirlo, no podía evitarlo, lo manejaba e intentaba usarlo a su favor. Y este es el mismo caso, hay un miedo que, ya sea un miedo racional, como comentamos antes, o un miedo natural, va a seguir ahí durante un largo tiempo, está claro, hasta que poco a poco lo vayamos perdiendo. Pero está claro que nos va a acompañar por el camino, entonces no debemos dejar que nos afecte, y además de eso debemos usarlo, no solamente que sea una cosa negativa, sino que convertirlo en algo positivo. ¿Cómo hacer que este miedo sea positivo para ti? Bueno, esto es algo un poco bastante individual. Cada uno, de hecho, debe pasar un proceso hasta que encuentra el método o la herramienta que le hace convertir una cosa negativa como este miedo en algo positivo. En mi experiencia personal, por ejemplo, cada vez que se plantea una situación
sea de gran escala o pequeña escala de dificultad o de miedo a hacer algo, yo sé que si consigo hacerlo, si consigo llevar a cabo esa tarea o ese obstáculo, si consigo vencerlo, ya me estaré posicionando muy por encima de la gente que ese mismo obstáculo le tiró hacia abajo. Entonces, sé que cada vez que me estoy enfrentando a eso, o sea, cada vez que me enfrento a ese tipo de miedo y lo supero, cada una de esas veces me estoy diferenciando, me estoy convirtiendo en una persona mejor, me estoy convirtiendo ya no ni siquiera mejor que el resto, mejor que yo mismo, ¿sabes? Mejor que yo hace un tiempo que no hubiese hecho eso. Es decir, cada situación costosa o desafiante yo la traduzco como una pequeña batalla en la que muchos antes que yo han caído. Ya sea porque ese era su límite, justamente el hecho de mostrarse a cámara era su límite y ahí se quedaron en el camino, o por diversas situaciones personales. Entonces, si yo, por el contrario, en vez de caer, en vez de quedarme ahí, en vez de rendirme ahí, si por el contrario consigo ganarla, estaré avanzando de nivel, estaré en una escala superior, como una pantalla de un juego que mucha gente no se consigue pasar. Si tú consigues, si yo consigo pasarla, si yo consigo ganarla, estoy literalmente como en un juego pasando al siguiente nivel, en donde habrá otra pantalla que la gran mayoría tampoco sabrá haber resuelto, o un puzzle que la gran mayoría no sabrá resolver o no encontrar la solución. Y como digo, si tú por el contrario consigues avanzar, tú piensas que cada escalón que vayas completando sucesivamente te va diferenciando cada vez más. O sea, solamente el primer escalón de lanzarte a hablar a la cámara ya te posiciona muy por encima de la media, o sea, muy por encima. Si luego, además, añades un segundo escalón, como puede ser grabarte por la calle, hay muy poca gente que se graba en vídeo, pero es que hay menos aún que se graban caminando por la calle, con gente alrededor, con familiares, con amigos, con gente desconocida. Incluso en el gimnasio, ya mucha gente en el gimnasio que no se graba tampoco posando. Si tú vas completando cada uno de esos desafíos o esas batallas, vas a ser esa persona que se graba, vas a ser esa persona que se graba en público, que se graba posando, que le da igual, que se puede grabar mientras conduce, mientras come, mientras hace un montón de cosas. Entonces cada vez te vas a ir diferenciando poco a poco, incluso de entre la gente que se accedió a grabarse a la cámara, también te vas a diferenciar porque tú ya vas a ser una persona que también se graba por la calle. Entonces empieza a entender cada desafío como una oportunidad de diferenciación. Aunque ya te hayas diferenciado anteriormente, cada vez lo vas a ir consiguiendo y de forma exponencial te vas a diferenciar completamente de todo el mundo, lo cual va a derivar en que tengas un estilo único. O sea, que tú seas único. Esto no trata de ser o estar por encima de nadie. Trata de que tú mismo estés por encima de ti mismo. Suena un poco raro, pero para que ese youtuber que ves tú, que tiene un estilo tan único, esa personalidad tan marcada, ese carisma que solo tiene él, para conseguir eso ya tiene que pasar por todos estos pequeños desafíos o pequeñas pruebas en las que él se ha ido forjando su carácter, porque lo has pasado, pero lo has pasado de cierta manera. Si tú pasas la prueba de hablar en cámara, pero dices, mira, yo hablo en cámara, pero que no se me vea la cara, que solo se me vea jugando y es mi voz únicamente. Entonces ese va a ser tu estilo. También, aparte de pasarlo, es el cómo la pasas. Cada batalla que vayas a librar para diferenciarte, también mira cómo la ganas, porque no es lo mismo. Una persona que sí se consigue grabar, pero le sigue dando vergüenza, no habla con su tono de voz normal, lo original, se pone filtros, no quiere salir si está despeinado. Entonces también es el cómo la ganas. Cuando vayas pasando estas batallas, depende de tu nivel, igual te quedas en el siguiente jalón. Entonces, cada vez que te enfrentes a una situación similar, míralo como algo positivo, como una oportunidad. Y con situaciones difíciles no solo me refiero al temor de hablarle a la cámara, que es lo que se centra un poco el vídeo, sino también el dolor que, por ejemplo, da la disciplina. Porque la disciplina duele. La disciplina está muy bien en los vídeos del David Goggins, todos los vídeos motivacionales que ves, que si la disciplina, que es muy importante, ya incluso una mentalidad militar en este aspecto de la vida, de ser disciplinado en lo que haces, y está muy bien, mientras te aguantes la motivación, pero la motivación se va a acabar. Y cuando se acaba la motivación, entiendes qué es realmente la disciplina, entiendes el dolor que da, entiendes, por ejemplo, levantarse todos los días. Yo me levanto muy temprano para ir a entrenar porque el gimnasio si no se masifica, y por ejemplo yo ahora mismo
estoy en una dieta de volumen, la llevo ya bastantes meses y es una saciedad acumulada que ya no te entra la comida y sabes que tienes que llegar a un objetivo de calorías y macros diarios y no puedes llegar de cualquier manera. Como dijimos antes, no cualquier batalla se gana de la misma manera. Entonces, llegar a esas calorías, comer lo que tienes que comer, aunque no quieras, y eso repetirlo, porque tú un día sí puedes forzarte. Aquí se demuestra quién tiene valor y quién tiene disciplina, el que logra aguantarla durante mucho tiempo, porque la disciplina va relacionada con la motivación. Cuando la motivación se acaba, ahí empieza a entrar en juego la disciplina, pero duele. Si quieres sentir cuando realmente estás siendo disciplinado, es cuando te estés doliendo. Cuando, como digo, yo en la dieta de volumen la llevo varios meses, por ejemplo, y son varios meses de acumular una saciedad, casi que asco por la comida, porque son más de 4.000 calorías, son muchas calorías, y la subida de peso, que te cuesta hasta respirar mientras comes, y sinceramente da asco. Pero si eso lo haces con un fin mayor, está muy bien, como te lo cuentas a ti mismo y cómo te lo vendes, pero en el camino hay que ser disciplinado, hay que mantener la disciplina por el camino. Y duele, de verdad, llegar a las calorías que tienes que llegar comiendo lo que tienes que comer, no comiendo cualquier cosa, es duro. Por ejemplo, entrenando, todo el mundo va a entrenar cuando quiere, pero es muy difícil entrenar un día que realmente no quieres. Ese día que te estás poniendo excusas, ese día que estás dando vueltas a la cabeza, realmente es el día que te va a diferenciar, es el día que tienes que ir a entrenar. Si en algún momento del proceso notas que te empiezas a frustrar, que empieza a doler, que crees que esto duele más de la cuenta, que no tiene sentido, déjame decirte que esto es lo normal, que esto es lo que siente todo el mundo. Todo el mundo, yo mismo también siento lo que cuesta ir al gimnasio cuando no quieres, y lo que cuesta hacer la dieta, lo que cuesta hacer los vídeos, subir que si TikTok, que si leer los libros que tienes que leer. Tienes que saber que la disciplina duele, y ese dolor tienes que acostumbrarte a él y empezar a elegirlo, porque el otro dolor, o el del arrepentimiento de tendría que haberlo hecho, o el del sufrimiento, porque al final, si por ejemplo una persona que empieza en YouTube, por ejemplo, hablando de creación de marca personal, por ejemplo, es un tema que está muy de moda ahora, y lo mantiene, y subir vídeos le cuesta y le duele, y le fastidia un viaje que iba a ir y no podía ir, le fastidia incluso relaciones personales con gente en su vida, y esa persona sigue por ese camino. Sí, habrá sufrido, pero igual puede mantenerse, se ha ganado, se ha labrado una buena vida gracias a eso, gracias a mantenerse con ese dolor constante y aún así elegirlo cada día y tirar para adelante. Mientras que igual esa persona no hubiese hecho eso y acabaría trabajando con un horario más restrictivo, no teniendo tanta libertad, ni financiera, ni económica, ni de tiempo, ni física, y se acabaría jubilando a 75 como todo el mundo. Entraría en el juego de que si es clase media, que si no es clase media en España, y al final acabaría sufriendo de otra manera. Entonces, es elegir qué tipo de sufrimiento tienes. Igual esa persona también, además del sufrimiento del propio trabajo, porque nadie te va a librar del sufrimiento y del dolor que cuesta ganarse una vida, también tendrá el sufrimiento de arrepentimiento, de igual si lo debería haber hecho, o ya no solo lo debería haber hecho, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? Entonces, si te estás preguntando qué es el dolor de la disciplina, es que no eres disciplinado, aún no has tenido la disciplina o no la has sabido mantener durante el tiempo suficiente para entender de lo que estoy hablando. Y si lo has sentido, pues créeme que este es el camino. Y otra opción es, en vez de experimentar un dolor elegido por ti mismo y que te va a llevar a un objetivo, es un dolor de arrepentimiento. Encima es de no conseguir algo, es un dolor inútil, un dolor negativo únicamente, no tiene una contrapartida ni física, ni intelectual, ni abstracta de que sea positiva, solo te va a llevar a arrastrarte en una bola de tendría que haberlo hecho, tendría que haber empezado. Yo personalmente creo que puedes elegir entre dos tipos de sufrimiento para ganarte la vida, y es el sufrimiento de no intentar realmente lo que quieres, que se sufre, o el sufrimiento de hacerlo, que también se sufre y bastante. No porque estés haciendo algo que se supone que quieres, vas a querer hacerlo todos los días. Yo, por ejemplo, quiero tener un buen físico, pero no todos los días me apetece hacer las cosas necesarias para tener un buen físico. Quiero tener algún día libertad financiera, pero no todos los pasos para conseguir esa libertad me va a apetecer hacerlo.
Sin embargo, lo contrario no sería negar el sufrimiento en mi vida, no sería negar el esfuerzo en mi vida. Al final tendría que esforzarme y sufrir por otros motivos, solo que encima no conseguir lo que quiero, encima no tener por lo menos la respuesta en mi vida de qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. O sea, yo de hecho no concibo a esa persona que llega al final de su vida sin ni siquiera haber intentado una sola vez o haber dado un solo paso que le acercase a donde él realmente quería estar. Una cosa que no entiendo, ¿cómo puedes convivir con la incertidumbre de no saber qué hubiese pasado? O sea, igual hubiese fracasado, pero es que por lo menos no sabes. O sea, es que prefiero el fracaso antes que la incertidumbre.